Me gustaría compartir con ustedes por unos minutos unas ideas sobre la matemática, particularmente sobre la educación matemática y cómo la matemática se usa en la vida diaria. Y estoy motivado parcialmente por un ensayo muy provocador y muy controversial que fue publicado este año por un eminente biólogo de Harvard, el profesor Edward Wilson, en el cual él observó que muchas personas que tienen que se desempeñan en carreras técnicas, que hacen grandes contribuciones a carreras técnicas, no usan la matemática. A pesar de que la matemática es un requisito en los currículums de la mayoría de las carreras técnicas. Esta observación lo que sugiere es a los estudiantes que no se preocupen mucho si no entienden la matemática y quieren contribuir en una carrera técnica, que no se desanimen y que van a poder tener carreras exitosas. Y a los docentes que traten de reducir los requisitos matemáticos en las carreras técnicas. Más controversiales aún fueron las ideas de John Bennett, que es un educador en una escuela secundaria, él da clases de matemática avanzada, y después de entrevistar a muchos de sus estudiantes y preguntarles qué tanto usan ellos la matemática, se dio cuenta que menos del 1% estaban usando la matemática. Y se preguntó por qué estamos enseñando matemática si la matemática no se está usando tanto. Y yo estoy de acuerdo con estas observaciones, pero no estoy de acuerdo con la conclusión, porque el hecho de que la matemática solo se use al 1% no quiere decir que hay una deficiencia en la matemática, quiere decir que hay una deficiencia en la enseñanza de la matemática. Y el problema con la matemática es que la matemática es una estructura lógica, es un sistema lógico. Todos los resultados matemáticos, los teoremas, se pueden demostrar a partir de unos cuantos axiomas, siguiendo pasos muy lógicos. Y la tendencia de la enseñanza matemática, la tendencia de la educación, es decir, si a partir de esto, si siguiendo estos pasos lógicos podemos demostrar cómo funcionan los instrumentos matemáticos, cómo funciona la matemática, los estudiantes van a poder usar la matemática. Es decir, el problema con la enseñanza matemática viene de una mitología que nosotros los humanos somos agentes racionales y lógicos, cuando en realidad nosotros interpretamos el conocimiento a través de la intuición. Tenemos que desarrollar intuición para un conocimiento para poder utilizarlo eficazmente. Y eso no está ocurriendo en la enseñanza matemática. La enseñanza matemática ha fallado en este aspecto. El propósito de la enseñanza matemática debería ser desarrollar intuición hacia los instrumentos matemáticos y no tratar de demostrar la lógica que viene detrás de los instrumentos matemáticos, que es lo que la enseñanza de matemática está haciendo ahora. Y me gustaría dar un ejemplo. ¿Qué quiero decir al usar intuitivamente? ¿Qué quiere decir usar un instrumento matemático intuitivo? Y les voy a dar un ejemplo que el físico Richard Feynman usaba en sus charlas de mecánica cuántica. Lo he adaptado un poco, culturalmente. El otro día estaba por el mall, fui a uno de mis establecimientos favoritos, ordené mi bebida favorita, un espresso sin azúcar. Y me dijeron que costaba 320 centavos. Y yo le entregué al dependiente una moneda que equivale a 500 centavos de lempira. El dependiente se fue a la parte de atrás del expreso americano, hizo un cálculo matemático y regresó con el cambio correcto. Y el cambio matemático que hizo fue el siguiente. En la parte de atrás de todos los expresos americanos hay un barril de centavos. Y de este barril recogió uno por uno, contó hasta llegar a 500, que es la cantidad de centavos que yo le entregué. Después dijo, el costo del artículo que el cliente acaba de comprar es 320 centavos. Y uno por uno fue retirando hasta llegar a 320. Y los centavos que quedan, ese es el cambio. Ese fue el cálculo que él tuvo que hacer. Después contó uno por uno hasta llegar al cambio y obtuvo el resultado correcto. Pero ustedes ya lo tenían, porque ustedes utilizaron un instrumento matemático sin darse cuenta. Usaron intuitivamente un instrumento matemático que depende de la notación posicional que usamos como sistema numérico. Y si yo les dijera que explicaran la notación posicional, muchos de nosotros tendríamos problemas explicando lógicamente por qué funciona la notación posicional, a pesar de que podemos usar el instrumento y lo podemos usar eficazmente, rápidamente y hacer cálculos matemáticos que de otra manera serían muy laboriosos. Esto ocurre en la aritmética y ocurre en la educación aritmética. Sin embargo, en la educación del cálculo y en otras ramas de la matemática, no tratamos de hacer este desarrollo intuitivo de los instrumentos matemáticos.
No tratamos de desarrollar la noción de que este es una app. Tenemos un problema, buscamos una app, no nos importa cómo funciona, no nos importa quién lo use, lo importante es que va a resolver el problema que yo necesito resolver. El cálculo es, sin embargo, distinto a la aritmética, porque en el cálculo las operaciones se hacen sobre funciones. Y aquí estoy representando una función, una relación entre la variable f y una variable independiente x. Y en este caso es la función exponencial, una función que es muy recurrente en la naturaleza y de mucha utilidad en el conocimiento humano. Hubiera podido haber usado otra relación, hubiera podido usar una relación empírica, por ejemplo, como es el número de diabéticos que se reportan en Estados Unidos con respecto al tiempo. Y este número ha sido tabulado desde 1980 hasta el 2011. Y pueden ver que tiene características exponenciales. Sin embargo, regresemos al ejemplo que les quiero demostrar. En el cálculo hay dos procedimientos fundamentales que se utilizan. Decimos, en un punto determinado, quiero calcular cuál es la razón de cambio de la función f con respecto a x. Y esto se conoce como la diferencial. Otro procedimiento o otra operación fundamental del cálculo, es decir, con respecto al mismo punto queremos calcular cuál es el área debajo de la curva desde 0 hasta el número que hemos seleccionado, arbitrariamente. Y a esta operación le llamamos la integral. Hasta acá todo va bien, porque ahora que tenemos una noción de cómo se usan estas operaciones o qué quieren decir estas operaciones, lo único que nos queda hacer es desarrollar el uso intuitivo de estas operaciones para resolver problemas que nos interesan, para resolver problemas que tenemos. Y la relación entre estas dos operaciones nos la da el teorema fundamental del cálculo. Y la meta de la matemática debería de ser cómo podemos desarrollar intuición al respecto de ese teorema y de la relación entre esas dos operaciones. Y lo que vamos a hacer es, vamos a usar estas operaciones para construir modelos matemáticos que van a representar los sistemas en los que nosotros estamos interesados y poder analizar el sistema. Y eso nos va a ayudar a tomar decisiones con respecto al sistema. Así se usa el 90% de la matemática que este 1% que Bennett identificó lo está usando. Estas son las apps del cálculo. Y es lo único que tienen que saber. ¿Qué quieren decir estas apps y cómo se usan? Este es un modelo de la diabetes que desarrollaron unos científicos ingleses y lo que estaban tratando de hacer, estaban tratando de representar en un grupo de diabéticos cuáles son los grupos clínicos que pueden haber. Puede estar el grupo D, pueden haber pacientes que están en el grupo D, que son pacientes asintomáticos. Tienen la diabetes pero no tienen ningún síntoma. Se observarían normales. Estos pueden desarrollar complicaciones y pasar a ser parte del grupo C, y estos ya son pacientes diabéticos con complicaciones, y últimamente pueden desarrollar problemas graves, pueden desarrollar daños irreparables en el organismo y pasar a ser parte de la población G. Y lo que hace este modelo matemático que representaron es representar cómo se relacionan estas poblaciones. Si usted tiene diabetes, su meta debería de ser cómo voy a pertenecer al grupo D. ¿Cómo voy a tratar de manejar la diabetes para ser una persona normal? Si tiene un programa de salud y tiene muchos pacientes, va a tratar de hacer lo mismo. Va a tratar de cambiar los parámetros, de cambiar cómo tratamos a los pacientes, de tratar de cambiar los programas de salud, qué campañas de salud vamos a hacer para maximizar el número de personas, el número de pacientes que están en el grupo D, que no tienen síntomas y que no se agraven. Porque obviamente las tasas de mortalidad de estos tres grupos no son las mismas. Son mucho mayores en el grupo G, intermedias en el grupo C, y las personas en el grupo D tienen tasas de mortalidad que son iguales a las personas normales. Y así usaríamos nuestros apps. Y yo sé que cuando les muestro estas ecuaciones a lo mejor no tiene mucho sentido y es precisamente el punto que quiero hacer. La matemática nos han fallado, puedo hacer esta representación de estas relaciones y no las pueden interpretar. Pueden, sin embargo, espero, interpretar cómo usamos estas relaciones para poder proyectar en una gráfica, no sé si las pueden ver bien, pero aquí pueden ver las proyecciones que distintos modelos nos dan y estas proyecciones nos ayudan a optimizar los programas de salud que vamos a usar.
Otra representación sería esta. Si estamos decidiendo entre dos programas de salud, vamos a usar el modelo matemático para decir, si implementamos estos programas, esto es lo que va a ocurrir. Si implementamos estos otros programas, vamos a obtener un resultado más satisfactorio. Estas decisiones se tomarían independientemente de los modelos matemáticos, que es lo que está sucediendo ahora. Pero si tenemos un modelo matemático, si utilizamos la matemática, podemos agregar una gran cantidad de información, formar un modelo y usar el modelo para que nos ayude a tomar decisiones. Y esto no está ocurriendo. ¿Y por qué no ocurre esto? ¿Por qué no tenemos intuición para desarrollar estos modelos? ¿Por qué no tenemos intuición con respecto a los instrumentos que el cálculo nos proporciona? Y es porque sucede esto. Cuando vamos a una clase de cálculo, nos van a decir lo que les acabo de decir. Van a decir, tenemos sus funciones, queremos hacer operaciones sobre funciones, y por ejemplo, si tenemos número, y no sé si podemos ver bien, esta sería la tangente, esta sería la derivada, pero vamos a representar la derivada como una secante, y después vamos a colapsar las secantes hasta ver que las secantes convergen con la tangente. Vamos a demostrar cómo funciona el instrumento. No vamos a usar el instrumento para resolver problemas, vamos a hacer una progresión de pasos lógicos para demostrar cómo funciona el instrumento. Es decir, sería el equivalente a, en vez de enseñarles a ustedes a usar intuitivamente la notación posicional, como ya saben que lo pueden hacer, vamos a hacer una relación entre contar centavos y la notación posicional y esperar que porque les expliqué cómo funciona la notación posicional, la van a poder usar. Lo mismo ocurre con la integral. No nos demuestran cómo usar las operaciones de la integral directamente para resolver problemas. Lo que hacemos es tratar de demostrar que la integral se puede aproximar calculando el área de rectángulos que tiene la altura de la función. Podemos aumentar el número de rectángulos hasta colapsar y llegar a poder aproximar la integral. Es decir, otra vez, nos están enseñando el desarrollo lógico del proceso del cual nos interesa. No nos están enseñando cómo usar el proceso. En lugar de enseñarnos cómo usar estas operaciones intuitivamente, estamos desarrollando una estructura lógica para demostrar qué son estas operaciones. Y esto es lo primero que una persona que usa la matemática va a olvidar. Y el crimen es doble, porque para poder desarrollar esta estructura lógica tenemos que introducir conceptos como el límite, como la convergencia de series infinitas, y esos son 2 semestres, un semestre para límites, otro semestre para convergencia de series infinitas, cosas que son completamente innecesarias para poder desarrollar intuición sobre la derivada, sobre la integral, que son los problemas que vamos a hacer. Sería el equivalente a que si ustedes quieren aprender a manejar, van donde un instructor, le dicen quiero aprender a manejar y le dice muy bien, el programa dura 10 semanas, las primeras 9 semanas las vamos a invertir estudiando las máquinas de combustión interna, los frenos, cómo funciona la caja de cambios, y al final de estas 9 semanas, cuando tenga todo este conocimiento, le vamos a dar un examen escrito, tiene que sacar 90%, y solo si demuestra que tiene este conocimiento teórico fundamental, entonces lo vamos a subir al coche y vamos a aprender a manejar. Y de hecho, hacemos esto, le va a decir el instructor, por su bien. Porque si usted tiene todo este conocimiento sobre el automóvil, en realidad ya lo va a saber manejar al momento que se sube, porque ya tiene toda la teoría de cómo funciona el automóvil. Y queremos hacer lo mismo con la matemática. Y eso no funciona. Lo que tenemos que hacer con la matemática es aprovecharnos que los estudiantes ya tienen pasión para resolver problemas. Tienen pasión para querer aplicar la matemática. Quieren saber, por ejemplo, cómo afecta la aerodinámica o distintos diseños de automóvil. Y podemos aplicar los instrumentos matemáticos directamente a resolver estos problemas. No tenemos que pasar por todas estas demostraciones y por todos estos problemas que no van a tener ningún otro objetivo que poder demostrar la lógica de la matemática. Es completamente irrelevante para poder resolver los problemas. Y de hecho, otra vez, son frustrantes, son áridos. Aquí es cuando los estudiantes le empiezan a decir a los amigos, no te metas en estas cuestiones. Estudia filosofía mejor, porque esto es terrible. Y no lo pueden relacionar a la vida práctica. Y no lo pueden relacionar a la vida práctica porque no tiene ninguna relación con la vida práctica. Y se ha perdido. De hecho,
yo estoy dispuesto a sugerir que el 1% de las personas que usan la matemática son autodidactas, que han podido olvidarse de todas estas teorías, de todos estos mecanismos, y desarrollar intuición ellos mismos para poder usar la matemática. Y eso no debería ser así. Y cuando abrimos nuevos caminos, uno de los caminos más importantes que vamos a usar es el camino de la educación, es el camino del aprendizaje. Y el doctor Marlon Escoto nos recuerda que si somos afortunados, este camino va a durar toda la vida. Vamos a seguir aprendiendo toda la vida. Y cuando abrimos el camino de un conocimiento como la matemática, es importante tener como meta no que el 1% use la matemática al final. Y si queremos corregir ese problema, no lo vamos a solucionar enseñando menos la matemática. No lo vamos a solucionar tampoco siguiendo haciendo lo mismo. Tenemos que cambiar cómo enseñamos la matemática. Y si somos docentes, tenemos que decir, voy a tratar de no concentrarme en explicar cómo funciona la maquinaria, voy a tratar de ayudar a los estudiantes a que manejen la maquinaria y traten de desarrollar intuición con respecto a la maquinaria. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer aún los estudiantes. Pueden pedir, pueden solicitar, este es el problema que quiero resolver, ¿cómo voy a usar la matemática? Sí, la maquinaria yo la entiendo, no se preocupe. Y si somos profesionales, traten de revisitar, traten de refamiliarizarse con la matemática para poder decidir cómo la matemática puede ayudarlos a resolver problemas. Y cuando ustedes manejen estos instrumentos, se van a dar cuenta que manejar los instrumentos de la matemática es un proceso más satisfactorio, más fácil y más accesible de lo que la enseñanza de la matemática han tenido les ha hecho saber. Muchas gracias por su atención.